Buenas noches, les saludo en el amor del Señor. Soy el pastor Marcos Vitti, el cual hoy día saludo a mis hermanos que se encuentran en este hogar, ¿cierto? Y a mis hermanos que una vez, ¿cierto?, grabado este mensaje, llegará a cada hogar, ¿cierto?, de nuestro ministerio de la restauración. Y también aquellos que están por YouTube, ¿cierto?, y quieren escucharlas. Soy el pastor Marcos Vitti, el cual hoy día Dios me entrega una palabra de bendición para su vida. Amén. Amén. Esta palabra se encuentra en el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Amén. Y les doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia y qué comunión la luz con las tinieblas? Habla Dios en el Nuevo Testamento. Amén. Voy a orar para que Dios pueda ocupar mi vida, para que pueda ser de bendición para muchas personas en esta semana. Amén. Padre mío, Padre bueno, Dios de los cielos, en esta hora, Señor, nos dirigimos delante de su presencia, dándole gracias por su amor, por su bondad, porque usted ha sido bueno, misericordioso y bondadoso con nosotros en este día. Me dispongo, Señor, en sus manos, Padre amado de los cielos, para que usted ocupe mi vida por misericordia y hable a aquellos que tiene que usted hablar, Señor. Padre mío, le ruego su bendición en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios le bendiga, amén. El libro de 2 de Corintios lo escribió el apóstol Pablo, ¿cierto?, entregando un mensaje, ¿cierto?, a los corintios, ¿cierto?, a aquellas ciudades donde él en las cartas, ¿cierto?, que él escribe, les pone ahí, les dice: no os unáis con yugo desigual con los incrédulos. Que no participen con ellos, ¿cierto?, que no se unan a ellos, ¿cierto?, porque el unirse a ellos iban a tener que pagar consecuencias, ¿cierto?, el pueblo de Israel. Amén. Porque qué compañerismo tiene la justicia, dice, o qué comunión la luz con las tinieblas. Amén. Y aquí es donde yo quiero entrar, ¿cierto?, donde habla de la luz, ¿cierto?, con las tinieblas. Lo bueno con lo malo. ¿Qué comunión tiene? Sabemos que no tiene ninguna comunión. Bueno, esta semana, ¿cierto?, comienzan luchas espirituales, ¿cierto?, en las regiones celestes, ¿cierto?, porque existe en la tierra el bien y el mal. Existe Satanás y existe Dios. Que el Señor reprenda a Satanás, ¿cierto? Y la lucha de esta semana es que viene una celebración del día de Halloween, ¿cierto?, donde toma posesión las tinieblas, ¿cierto?, de este mundo con más jerarquía, porque mucha gente empieza a hacer rituales, empieza a adorar, ¿cierto?, empieza a hacer cosas en contra, ¿cierto?, de lo que nosotros alabamos y adoramos, que es Dios. Amén. En el libro de Deuteronomio, Dios a través de Moisés le da una orden al pueblo y le dice lo que iba a venir más adelante y lo que no tenían que hacer. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 14 dice: amonestación contra las costumbres paganas, ¿ya? Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea que hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorería, ni saltilegio, ni hechicero. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consuele a los muertos, dice. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Por esta abominación es Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Escuchen lo que dice en el 13. Perfecto será delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos, oye, mas a ti no se te ha permitido esto que Jehová tu Dios te da. Cuando sale el pueblo de Israel, ¿cierto?, Dios empieza a darle estatutos, leyes, ordenanzas, ¿cierto?, que ellos se iban a encontrar en la tierra prometida con muchos pueblos que hacían agorería, adivinos, ¿cierto?, todas estas cosas. Que Dios no quería que ellos se juntaran con ellos, ¿cierto?, porque ellos adoraban dioses ajenos, dioses paganos, ¿cierto?, y hacían fiestas paganas.
Por lo tanto, Dios al pueblo de Israel lo aparta, ¿cierto?, de la maldad, ¿cierto? Y les dice que no tenían que hacer eso que hacían ellos. Por lo tanto, lo que nosotros hoy día vemos en esta fecha, que es el día 31 de octubre, ¿cierto? Y el 1 de noviembre, que es el día 31 donde celebra Halloween, ¿cierto? Donde se celebra Halloween, y el día 1 donde se celebra el Día de Todos los Santos, o sea, el Día de los Muertos, ¿no? En el primer día de los santos, ¿cierto? Uno va al cementerio, ¿cierto? A visitarlo. Todas estas cosas que Dios a nosotros nos dice que los muertos entierren a sus muertos. Por mucho tiempo nosotros hemos enseñado con mi esposa, ¿cierto? Que cuando dice la palabra del Señor que los muertos entierran a sus muertos, es algo donde Dios nos enseña a nosotros que el día que la persona fallece, dice que ya no tiene más conocimiento de la tierra, de lo que está sucediendo acá, ¿cierto? Por lo tanto pasa a un estado de inconsciencia hasta el día que tenga que levantarse, ¿cierto?, a dar cuentas por su vida. Por lo tanto, los que hoy día lo que se mueve en el cementerio, ¿cierto?, no es bueno. Porque muchas personas van sanas, ¿cierto? Y van, a lo mejor, van muy perceptivas, ¿cierto?, a captar cosas en el cementerio las cuales no son buenas. Vuelven de sus hogares, ¿cierto?, después de haber ido al cementerio a ver a un ser querido, vuelven con depresión, vuelven llorando, vuelven amargadas, vuelven tristes. Y todas esas cosas las pone, según la situación en el campo santo, pone todo eso, el enemigo las pone sobre las personas. Entonces, cuando la persona va al cementerio, vuelve a sus hogares, vuelve mal. Entonces, no es bueno que uno vaya, ¿cierto?, a visitar a alguien que no está en ese lugar. Porque ya lo dije, ¿cierto?, la persona cuando muere pasa a un estado de inconsciencia y, como dice el Señor, del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. ¿Me entiendes? Entonces, que Dios nos ayude para poder nosotros entender muchas cosas, porque el pueblo de Dios, y yo hablo al pueblo de Dios porque el pueblo de Dios es el que sigue cayendo en errores, ¿cierto? Y nos encontramos con muchas personas que todavía siguen yendo al cementerio, y cuando vuelven después del cementerio vuelven mal, vuelven tristes, amargadas, no encuentran consuelo, ¿cierto? Porque un hijo se murió, porque su esposo se murió, porque muchas cosas que han pasado, ¿cierto? Pero Dios a nosotros nos ha dicho que nosotros no hagamos las cosas que hace el mundo, las cosas que hacen los paganos. Y son fiestas, ¿cierto?, celebraciones paganas, ¿cierto? El hecho de hacer todo esto que el enemigo pone, ¿cierto?, en este tiempo, el 31 de octubre y el 1 de noviembre, que la gente se une, ¿cierto?, para celebrar a los muertos. Que Dios nos ayude, ¿amén? Esto comienza, ¿cierto? Estas fiestas comienzan cuando en Europa, ¿cierto? Estoy clamando, ¿amén? Sabe que en Irlanda del Norte, ¿cierto?, en el tiempo de los celtas, cuando ellos hacían fiestas después de las cosechas, cuando terminaban las cosechas, hacían fiestas de término de las cosechas. Le vuelvo a decir, en Irlanda del Norte, o sea, en Europa, ¿cierto?, se hacían estas fiestas hace muchos años atrás, las cuales celebraban, ¿cierto?, Halloween, el día antes de los muertos, pero ahí, ¿cierto?, celebraban a los muertos también, y donde entraban, ¿cierto?, a trabajar las brujas, los brujos, los adivinos, los hechiceros, ¿cierto?, todos aquellos que hacían cosas malas en ese tiempo, porque todo esto llevaba a sacrificios no solamente de animales, sino que también sacrificios de niños. Y en aquellas regiones se desaparecían los niños. Mataban a muchos niños para hacer sacrificios, para agradar, ¿cierto?, a esas fiestas paganas que hacían en aquellos tiempos. Fiestas de Halloween, ¿ya? Esto se trasladó a Estados Unidos, y en Estados Unidos se masificó, ¿cierto?, aquellas fiestas, las cuales hoy día, a través de la parte económica, ¿cierto?, a muchos les conviene la venta, ¿cierto?, de máscaras, de trajes, de esto otro, ¿cierto?, de llevar a la gente a que sea una fiesta y hacerla partícipe de una fiesta pagana, de una fiesta que trae beneficio a aquellos que venden. Por lo tanto, se ha masificado en todos los países, ¿cierto?, y se le ha dado más interés. Que Dios nos ayude a nosotros, ¿cierto?, los cristianos, los hijos del Señor, porque
lo que yo estoy tratando de enseñarles es que el pueblo de Dios no se puede hacer partícipe de una fiesta pagana, de una fiesta donde se adora y se alaba a Satanás, ¿cierto? Y a sus demonios, donde muere mucha gente, ¿cierto? No solamente niños en estos tiempos, sino que también adultos, ¿cierto? Para poder hacer sacrificio y agradar a Satanás en este tiempo. Por lo tanto, yo llamo a las mamitas, ¿cierto? Cristianas, los papitos cristianos, ¿cierto? A que este día no caigamos en el error, ¿cierto? Donde Dios a nosotros nos demanda, ¿cierto? Que nosotros, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? De hacerse partícipe uno de ellos. Nosotros tenemos que apartarnos, como dice el Señor, ¿cierto? Y Él nos dice en la Biblia, dice, Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Por lo tanto, nosotros debemos de alabar a nuestro Dios, ¿cierto? Porque Él nos dio la vida, porque Él nos dio la salud, ¿cierto? Y Él nos tiene prometido una vida eterna, no una muerte eterna. Dormiremos como todo aquello, pero despertaremos para vida eterna, dice el Señor. Por lo tanto, si fuimos llamados de las tinieblas a la luz, no podemos volver nosotros atrás, ¿cierto? A las tinieblas nuevamente para hacer lo que hacía antes uno o lo que hace la gente, ¿cierto? Sin conocer a Dios. Por lo tanto, nosotros somos hijos de Dios y no hijos de Satanás. Amén. Somos del cielo, no del infierno. Amén. Jesús es luz, Jesús es vida. Y eso es lo que nosotros somos hoy día. Somos luz, somos vida, en medio de las tinieblas somos la luz. ¿Cierto? Así que Dios bendiga, ¿cierto? Esta palabra. Que Dios bendiga a nuestras vidas para nosotros no caer como aquellos pueblos, ¿cierto? Que han caído en el error, ¿cierto? Porque dice aquí, no, más a ti no te es permitido, dice Dios, no te es permitido, dice Dios. Amén. Que hagan las cosas que otros pueblos hacen. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros debemos de vivir confiadamente en Dios, de que estamos en santidad y que podemos alcanzar vida eterna. Amén. Así que Dios nos bendiga, Dios nos ayude, ¿cierto? Este es el mensaje para nuestra hermandad, para los que van a escuchar, ¿cierto? Y ver esta predicación a través de YouTube. Que Dios les bendiga grandemente. Que Dios a nosotros, el día que nos llamó, nos sacó los tapones de nuestro oído, nos sacó la venda de nuestros ojos, ¿cierto? Y nos sacó lo que teníamos nosotros tapada en nuestra boca. Que Dios bendiga grandemente a aquellos que van a escuchar esta palabra, ¿cierto? Y la van a poner por obra. Que no caigamos en el error, ¿cierto? Porque los niños se disfrazan, porque los niños piden dulces, ¿cierto? Nosotros, los hijos del Señor, que también disfracemos a nuestros niños, ¿cierto? Y que vayan a pedir dulces. Amén. Así que Dios les bendiga grandemente y me despido glorificando al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para